Bos días, moitísimas grazas aos presentes da organización por esta reunión e pola oportunidade de presentar a nosa investigación nesta sede. Dice Benedetto Croce que a investigación reflexa as preocupacións, ideoloxías e intereses dunha sociedade. E, sen dúbida, o título do Congreso, Priscilianismo e Galaequia, reflexa esas preocupacións tan actuais. Eu vou facer a miña presentación en castelán, xa que o meu galego é terrible. É unha pequena puntualización tamén antes de empezar, que, bueno, me encanta esta sede, pero yo pertenezco ao Instituto de Ciencia de Patrimonio, digo por si cae la desgracia que esté mi jefe por aquí, pues por lo menos para que quede clara la vinculación. Quería empezar con una de las obras maestras de la comedia de todos los tiempos, que es la película de Monty Python, traducida como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Hay una escena que me parece que sintetiza muy bien lo que yo entiendo que es la idea de la Alta Edad Media, que es la famosa escena de Arturo buscando un castillo para guarecerse, y se encuentra unos campesinos pues haciendo sus cosas de campesinos, y le dice Arturo a alguien que confunde con un hombre previamente, y dice: bueno, te saludo, buena mujer, soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? Y dice la mujer: ¿rey de los qué? Y dice: de los bretones. Y dice: ¿quiénes son los bretones? Y dice: todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey. Y dice: pues no sabía que teníamos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. Y esto me interesa porque va a haber tres ideas que van a estar en el background, digamos, de la comunicación, que me parecen importantes y que se reflejan muy bien en esta escena, ¿no? Que primero es relativizar la identidad étnica como uno de los elementos vertebradores de este periodo. Eso no quiere decir desecharla, sino contextualizarla dentro de unas dinámicas sociopolíticas. En segundo lugar, la compleja conexión que hay entre las distintas escalas de poder, entre los centros y las periferias, dentro de los microterritorios que se conforman después de la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Y, en tercer lugar, la importancia que personalmente creo que tiene el Estado como un agente de poder y, por otro lado, las agencias campesinas, ¿no? Pues dice que no sabía que teníamos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma, es decir, esa conexión entre los estados en la conformación de las instituciones de poder y la conexión con las escalas, cómo va llegando, cómo se va vertebrando esa articulación, ¿no? Entonces, bueno, por esas tres ideas me parecen fundamentales. Fundamentales en un periodo que además es extremadamente sugestivo, extremadamente interesante a todos los niveles. Es, bajo mi punto de vista, creo que Prisciliano, de lo que voy a hablar aquí, que es la reocupación de los castros en este periodo, ha de verse en un macro contexto político en el cual, por un lado, tenemos la desestructuración de uno de los grandes imperios que ha tenido la historia occidental, que es el Imperio Romano; por otro lado, la emergencia, la conexión y la articulación con esos nuevos poderes que tiene la ideología cristiana y los debates es en el que se inserta Prisciliano, ¿no? Estos debates dentro de las jerarquías eclesiásticas, pero también la conformación de los nuevos estados por romanos y, por otro lado, la emergencia y la agencia de las sociedades campesinas como unos elementos que creo que son fundamentales para entender la articulación política y económica de este periodo. De lo que voy a hablar aquí, en realidad, como prácticamente todo lo que hago no es que sea únicamente mío ni original mío, sino que voy fagocitando ideas de un lado y de otro. Y, bueno, en este caso voy a presentar los trabajos que realizamos desde el grupo de Sputnik Labrego. En este caso, agradecer a Mario Fernández, que está aquí, a Celtia Rodríguez, no ha podido venir, que son dos componentes del grupo, y al grupo Syncrisis por ejercer de mecenas de este proyecto, que lo que pretende, en líneas generales, de lo que voy a presentar aquí es solo una parte, es el estudio y el análisis de la inserción de las sociedades campesinas dentro de las emergencias de los estados. Entonces, bueno, es un periodo más de larga duración en el cual uno de los ejes es este periodo, ¿no? Entonces voy a centrar el análisis en algo en un elemento que se ha ido repitiendo a lo largo de estos días y centrar un poquito en los castros, en estas ocupaciones fortificadas de altura relativa y específicamente de los siglos V y VI, porque sí que es verdad que hay reocupaciones o hay ocupaciones de estos entornos posteriores, pero me voy a centrar en los que tenemos constancia que tienen ocupaciones en los siglos V y VI. Este es un plano que acabamos de publicar en un artículo y, como todos los planos que hace Sensil son como los iPhone, pues al día siguiente están desactualizados. Entonces, bueno, pues acabamos de publicarlo y ya está desactualizado, habría que añadir más, pero bueno, creemos que es un primer vistazo
sobre este fenómeno de reocupación de los entornos fortificados de altura en los siglos V y VI. Los puntos representan la constatación de esas ocupaciones en los siglos V y VI. Insisto en esta horquilla, ahora me centraré en eso. Y ya lo que nos da es una visión de un fenómeno que está muy, muy lejos de ser esporádico. O sea, es un fenómeno muy importante, no son 4 ocupaciones, sino que es un fenómeno generalizado, ¿no? en todo lo que podríamos llamar el norte-noroeste, pero hay también constatados en el sur y ya más hacia el este. Entonces, en primer lugar, como es un fenómeno de mucha importancia, y segundo, como vemos ya ciertas diferencias regionales que yo creo que son fundamentales a la hora de entender este fenómeno. Bueno, para que se tenga también un poco una visión, para quien no haya visto estos entornos, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos arriba a la izquierda Castroventosa, del que hablaré, a la derecha el Cerro de la Virgen del Tormejón, que es interesante porque allí parece que hubo una posible fábrica un taller de fabricación de cerámica estampillada, la cabeza de Navasangil y la de la Oliva. Esto ya también refleja un poco las diferencias que hay, que no es un fenómeno uniforme, sino que también tiene sus propias diferencias internas, que en ese artículo que hemos publicado pues, es el centro del análisis. Pero aquí me quiero centrar en otros aspectos. Entonces, el primero es el tema cronológico. Como historiadores, como arqueólogos, como lo que queramos ser, el tiempo es fundamental. Entonces, creo que es muy importante ser muy quirúrgicos y muy críticos a la hora de aproximarse a las cronologías de los asentamientos, porque esto es tan sencillo como que esté o no ocupado en un momento determinado, es fundamental para entender los procesos políticos y sociales que hay detrás. Entonces, es muy importante. En este sentido, llevamos ya un tiempo, entre varios colegas, entre otros Alfonso Vigil y yo, revisando, y el equipo de Spunding Labrego, revisando materiales de algunos de estos sitios, y en este caso pongo la revisión que hicimos, también publicada en Nailos, de Castroventosa y de Navasangil, y la gran conclusión que sacamos de esa revisión sería que la ocupación fundamental en este periodo se daría entre muy finales del siglo IV, muy finales, eso es la parte de Alfonso, yo diría más inicios del siglo V, ahí Alfonso, para quien lo conoce, un cuarto de siglo, un cuarto más, un cuarto menos, es fundamental. Esa flexibilidad podemos darle, finales del siglo IV, principios del V, y que no sobrepasaría mediados del siglo VI, marcado sobre todo por las cerámicas estampilladas, que es, digamos, uno de los grandes elementos que nos permiten datar estos contextos. En este sentido, también destacar como curiosidad la presencia en Navasangil, abajo, de cerámicas de sigilata meridional, que es muy interesante, pues una producción que se hace solo en el sur y que, digamos que es el límite por arriba de donde pueden aparecer. También aparece en el Cancho del Confesionario, que es un yacimiento de Madrid, pero lo importante es que las cronologías parecen centrarse en este momento en estos dos sitios. Entonces, partiendo de esta primera, digamos, crítica cronológica en estos dos sitios, el siguiente paso fue traerlo al territorio de la antigua Galaequia, y lo que hemos hecho es una revisión de materiales estratigráficos del Castro de Viladonga, que más o menos está a punto de publicarse. Esto no está todavía publicado, pero a puntito. Hemos hecho una revisión de unos 5.300, 5.400 fragmentos de contextos estratigráficos, porque quien conoce el contexto de Viladonga sabe que es un poco así, a su manera. Entonces es difícil hacer un estudio estratigráfico. Esto ya lo decía Camaño y en el artículo de Sigilata que publicó. Es que no me acuerdo quién es la otra persona que ahora, perdonad. Ya lo decía, que es difícil estudiar Viladonga precisamente por la falta de contextos estratigráficos. Directamente lo que hicimos fue tomar aquellas excavaciones recientes que tenían contextos estratigráficos y poder hacer un análisis de esas cerámicas. Entonces, hicimos toda la matriz Harris de esos contextos y tal, y llegamos a la conclusión de que Viladonga tiene una gran fase, digamos, de la prehistoria reciente, que llegaría no más allá del siglo II después de Cristo. El siglo II después de Cristo se abandonaría y no se volvería a reocupar hasta aquí sí que podemos hablar de un siglo IV, finales del siglo IV, hasta el primer tercio del siglo VI. Esas son las conclusiones que hemos sacado. Evidentemente, estas son conclusiones a debate y que esperamos que se rebatan, claro, para eso está la ciencia. Pero de momento nuestra propuesta es esa. Y es muy interesante, primero, por ese hiato que parece que hay, sobre todo en los siglos III y IV,
principios del IV, y la reocupación efectiva del castro de Viladonga ya en el siglo V, pero bueno, posiblemente antes, hasta esos primeros momentos del siglo VI. Y otro elemento para tener en cuenta también todo esto es las diferencias regionales que hay en todos estos castros, y que parece que si al estudiar el fenómeno en extensión, de una forma, en un plano general, pero luego también combinándolo con análisis concretos de los yacimientos, parece que las funcionalidades cambian, o sea, por lo menos son diferentes, hay diversidad. Entonces, en este caso hicimos unos análisis de visibilidad de distintos entornos fortificados. En este caso pongo los ejemplos de Castroventosa y Navas Gil, que claramente muestran, digamos, visibilidades distintas que asociamos, en este caso, a posibles funciones distintas. Este análisis lo combinamos con un análisis de las posibilidades de cultivo en torno a los castros, y eso nos dio una serie de variables que nos permitieron ver diversos modelos de ocupación de los castros. Lo que quería destacar aquí es que este fenómeno tan general que vemos en el siglo V y VI, en los análisis particulares se modifica, hay diversidad, y que sería muy arriesgado y problemático el asociar todos los castros a una sola función, y bueno, lo que proponemos en ese artículo es que tiene más que ver con las condiciones territoriales, ¿no?, de cada microrregión, vamos a decir, de este periodo. Ya viniendo a la antigua Galaequia, en este caso Galicia, lo que vemos es también este también es un primer plano, en agradecimiento a José Carlos, que fue quien me proporcionó los datos de base, que evidentemente ya está desactualizado. Simplemente es una primera aproximación para decir que es un fenómeno que incluso dentro de los microterritorios empieza a ser ya muy visible, y que merece también una visión más que de conjunto, también de territorialización, y de empezar a ver los fenómenos en su dimensión espacial. Y además, en el caso de la antigua Galaequia, evidentemente tiene un interés, digamos, más subrayado por todo el tema de las menciones de Idacio y de los Castella Tutti Ora, que creo no estuve, por desgracia, ayer en el debate, pero creo que ayer ya salió el tema. Espero que vuelva a salir, porque es un congreso y se trata de debatir y de intercambiar ideas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos hemos centrado, los estudios de Spunding-Labrego, nos hemos centrado en la zona de la cuenca, sobre todo de la cuenca del Sil, porque, bueno, más que nada porque era un territorio que, así a primera vista, parecía que tenía los elementos materiales de mayor cantidad como para poder aproximarse. O sea, de momento no tenía más razón de ser que esa, porque había más datos, y a ver qué podíamos sacar de allí y poder iniciar esa investigación. Entonces, en este sentido, hicimos un primer vaciado de lo que es el poblamiento, digamos, entre los siglos IV y VI, VII. Evidentemente, esto hay que empezar a ser puntilloso, que es nuestra idea, es de lo que voy a hablar. Pero bueno, lo que ya empezamos a ver es, bueno, pues un territorio con diversidad de formas de poblamiento, que tiene chicha, vamos a decir, ¿no?, para poder entrar. Con diferentes tipos de yacimiento, cada uno, pues, esto es un vaciado de patrimonio. Bueno, está Eric, que sabe perfectamente lo complejo que es este tema de los vaciados de esta información. Pero bueno, es un punto de partida que nos ha permitido luego hacer trabajo ya más exhaustivo en algunos casos de estudio que nos permitiera ver en detalle hasta qué punto se podía extraer información, ¿no?, y hasta dónde podíamos llegar. Entonces, en esos casos que señalo, hemos hecho un vaciado exhaustivo de toda la información que teníamos, y además en algunos de ellos hemos podido hacer no solo visitas in situ, prospecciones in situ, sino revisiones en los distintos museos del material cerámico, de todo el material que había asociado a estos castros. Pongo el de Formigueiros, que está un poquito alejado del SIR, tampoco está muy lejos, pero está alejado por la importancia historiográfica que tenía, ¿no? Del mismo modo que Viladonga era uno de los mejores casos que nos permitía analizar las secuencias cronológicas, o por lo menos tener una visión estratigráfica, pues pensábamos que Formigueiros también iba a funcionar en este sentido, y por eso lo metíamos, a ver si teníamos también secuencias, nos permitía comparar, etcétera. Pero bueno, como veremos, eso es problemático. ¿Por qué? El primer escollo, el primer problema al que nos enfrentamos es el de la cronología de estos castros llamados galaico-romanos.
galaico-romano, que en realidad es un término que acaba por definir cosas muy diversas y muy variadas, y sobre todo cronológicamente muy amplias. El término galaico-romano, así en genérico, ha funcionado para asociar ocupaciones entre los siglos I y V, luego uno más allá, más acá, pero era un término que no acaba de cuadrar exactamente, que no acaba de fijar cronologías más específicas. Entonces se ha utilizado algunas veces de forma un poco demasiado fluida, demasiado flexible, que acababa introduciendo realidades que eran totalmente distintas. Y eso lo hemos comprobado en el caso de Formigueiros. La revisión del caso de la cerámica y de la estratigrafía de Formigueiros, a pesar de que era un caso que a priori parecía extremadamente sugestivo, porque ya solo la reconstrucción nos señalaba la presencia de varias fases. Ahí se puede ver claramente cómo hay edificios que montan sobre otros, entonces, por lo tanto, de alguna manera u otra tenía que haber diversas ocupaciones, sean cuales fueran estas ocupaciones, que no es problemático que sean generacionales, pero pueden pasar siglos de distancia. Eso es lo que hay que secuenciar estratigráficamente, para eso hacemos arqueología. En el caso de Formigueiros hubo un problema en este sentido, y es que no hay material en el museo de Castro de Viladonga que señalara una ocupación posterior al siglo I después de Cristo. Así de sencillo, no hay ese material. Entonces esto, originalmente había esta cerámica, todo el tema de Formigueiros nacía de la cerámica, una cerámica que publicó ¿cómo estoy con los nombres? Bueno, se publicó una cerámica que asociaban a una cerámica paleocristiana. Bueno, esa cerámica no se sabe dónde está, pero bueno, yo personalmente pienso que esa cerámica en concreto tiene más que ver con el mundo, digamos, castreso, por llamarlo así, que con el mundo que podía ser paleocristiano. Esa cerámica en concreto. Pero lo que es, creo, indudable es que en el material que hay guardado en el museo de las excavaciones no hay ningún contexto, que es lo importante, contexto, ni material, pero bueno, sobre todo contextos que nos remitan a una frontera más allá del siglo I, II, si lo queremos tirar más para adelante. Entonces esto, claro, lo que nos sugiere, lo primero es que, por favor, que venga otro y nos diga que sí, y entonces ya podemos trabajar sobre Formigueiros en este sentido. Pero en segundo lugar, creemos que hay que revisar de forma exhaustiva y crítica algunas de las secuencias que se han propuesto, por si acaso no se pueden incluir dentro de la narrativa histórica, en este caso de los siglos V al VII, de todo este periodo de desintegración del Imperio Romano, pues ciertos entornos que hasta ahora se habían tenido como elementos vertebradores de esa narrativa, simplemente como una perspectiva crítica. Esto nos ha pasado lo mismo con otro castro, voy atrás, que es el de Chavaga, pero bueno, el de Chavaga era una leyenda urbana local que una realidad material. En el fondo todo se basaba en la posibilidad de la presencia de un material germánico que apareció en este castro, entonces bueno, de ahí se hablaba de la posibilidad de que fuera de esta época, pero bueno, ese material en concreto nos pasaron una foto, es una sítula castrecha. Entonces, bueno, es lo único que tenemos. Por lo tanto, lo que quería decir con esto es que hay que ser crítico con estas secuencias, porque es lo que nos permite hacer historia, en el fondo, ¿no? Entonces, el resto de sitios que hemos podido analizar, ahí tenemos la propuesta de la secuencia de las propuestas cronológicas, con sus dudas, porque cada uno de estos sitios es un mundo y habría que particularizarlos, pero eso es la propuesta que hacemos. En este caso, por ejemplo, con materiales que creemos bastante claros, en el caso de Valencia Dosil, que nos remiten a fronteras del siglo VI, por lo menos, con materiales también anteriores del siglo IV, V, y abajo está el ejemplo de Santa María de Mones, que tiene una colección numismática espectacular de 200 y pico monedas, pero de un periodo muy largo. Hay desde monedas de época romana, que son las que nos interesaron más, del siglo segunda mitad del III, sobre todo IV, hasta encontramos una moneda de Víctor Manuel I, creo que era una moneda italiana, que tampoco tenemos muy claro qué hacía ahí, pero ahí estaba. En cualquier caso, la propuesta cronológica es esta, y lo que nos permite es ver que estos espacios fueron efectivamente reocupados en este siglo IV, siglo V y posiblemente hasta el siglo VI, con la duda de Proendos, con la duda de Hermida, porque bueno, existe, como hablaré luego, el tema del crismón, pero fuera de eso no tenemos elementos materiales. Bueno, si Jorge López Quiroga nos puede
cuando publique esa información nos permite, pues situaremos mejor la cronología. Vaya, todo esto está para ser criticado todo lo que se quiera. Y en este sentido también volvemos a ver en un espacio relativamente reducido diversidad de tipos de ocupación. En este caso tenemos ejemplos como Valencia Dosil, que es un espacio relativamente abierto a pesar de estar fortificado con una amplia área de visibilidad sobre el Sil, pero tenemos otros ejemplos como Penadominga que parecen funcionar de manera distinta. Penadominga también es un caso muy particular, muy interesante porque nos proporcionó elementos como este broche que se puede asociar a esa secuencia, ese horizonte tipo Simancas de Fernando Pérez y tal, más o menos situada en el siglo V, a partir de los estudios de Alfonso Vigil Escalera, pues más centrado en mediados del siglo V, tercer cuarto del siglo V. Lo que pudimos revisar es el pequeño lote de materiales que hay en el museo, que está ahí abajo, que básicamente es un conjunto de sigilatas tardías, clásicas de siglos IV o V, sin tampoco centrar mucho, y alguna engobada, pero que nos permite decir que Penadominga estaba efectivamente ocupada en este momento. Y lo que venía aquí a proponer es que, claro, si comparamos espacialmente Valencia Dosil, Santa María de Mones con Penadominga, lo que vemos también es esta diversidad de posibles funcionalidades detrás de estos castros en un espacio muy pequeño como es esta cuenca del Sil. Y creemos que también tiene que ver Penadominga con algo que también asociamos en Navasangil, que es el control de los caminos circundantes, sobre todo para la ganadería trasterminante, que entendemos que por este momento funciona hasta el camino que va por debajo, es el que se utiliza hasta hace 2 generaciones, pues que podía estar controlando este tipo de pasos de un lado a otro. Por poner otra hipótesis, también se ha hablado de un castro minero para Penadominga, pero bueno, para hipótesis, pues hasta que tengamos más información, pues de momento hipótesis, ¿no? Y bueno, una cosa que destaca mucho de la cuenca del Sil y que destaca, como han dicho tanto Jorge, José Carlos y que se ha repetido en este congreso, es que en este espacio se caracteriza por una explosión, digamos, una cantidad muy significativa de elementos religiosos, elementos asociados a edificios de culto, digamos, de un cierto prestigio, ¿no? Y es una zona de concentración, sobre todo para donde vengo yo, que son los estudios en la meseta. O sea, esto en la meseta, entre los siglos V y VI, sobre todo, no aparecen este tipo de elementos. Entonces es muy significativo. Las hipótesis de José Carlos son bastante sugestivas en este sentido. También hay que decir que, pues el parroquial Suevo también habla de Quiroga, ¿no?, como uno de los puntos nodales en la articulación del territorio, pero de destacar esta cantidad de elementos cristianos aquí en este sitio. Y bueno, también entender estos castros también en una historia y también en un contexto arqueológico en el cual también tenemos otro tipo de ocupaciones. Está justo al lado de Valencia Dosil, está el mosaico, está la villa Cigarrosa, que bueno, es también es difícil, ¿no?, de poder trabajar sobre ella por sus circunstancias, pero también tenemos otros casos como abajo, está un poco alejado, no demasiado de este territorio, es un pequeño yacimiento que se llama Fosas de Achá, que es un campo de silos, vamos a decir, que podemos datar más o menos en el siglo V, sobre todo por comparaciones con lo que ya se sabe muy bien de la meseta y muy bien de Madrid, ¿no? Entonces, un campo de una serie de silos que posiblemente nos está hablando de un asentamiento rural de tipo campesino, como los que estamos estudiando en la meseta o Madrid, País Vasco, Cataluña, y los que se están empezando a ver aquí. Y otro caso, pues bueno, en Proendos, ya hace tiempo pues se atoparon se descubrieron algunos objetos que podemos asociar a alguna necrópolis también de este periodo, posiblemente posterior. Lo que quiero aquí es contextualizar los castros también dentro de una lógica de poblamiento que sobrepasa los castros. No es que los castros estuvieran solos en el espacio, sino que iban conviviendo con distintas realidades poblacionales. Entonces, bueno, por dar aquí unas claves ya de interpretación para terminar, para proponer al debate, creo que este periodo sería muy interesante, y el tema de los castros sería muy interesante vincularlo con la relación de los diferentes agentes que están en marcha en este territorio, ¿no?, en general en la península ibérica. Esto, bueno, aparte de algunas consideraciones de autores como Bob Jessop, de estudios relacionales, ¿no?, de las distintas agencias que están en marcha y que se materializan en el espacio.
Entonces, en este caso, considero que la emergencia del Estado suevo y las élites regionales es fundamental para entender este periodo, y que en el fondo tampoco hay que entender el Estado suevo y las élites regionales como algo distinto, sino articulado. Y en este caso, pues élites tanto laicas, sea lo que sea eso, y las eclesiásticas, y por otro lado esa relación con la emergencia de las comunidades locales. Y es en estas relaciones agenciales donde podemos articular este poblamiento, este paisaje y los castros. Y bueno, en el artículo reciente lo que hacíamos era una asimilación a nivel general con lo que Naomi Klein plantea en la doctrina del shock, que es un momento. Naomi Klein lo plantea para las políticas neoliberales en Estados Unidos, después sobre todo del Katrina, pero ya desde el 11S, de un momento de estrés social tan enorme, tan grande, que permite a las élites impulsar medidas que en otro contexto no podrían hacer, porque tenemos un clima de normalidad social. Bueno, pues cuando se rompe ese clima de normalidad por diferentes cuestiones, tenemos una imposición de las élites de forma diferenciada sobre las comunidades locales para fundamentalmente reproducir su dominación en el espacio. Entonces, en este caso, creo que es muy interesante también ver estos castros en una larga duración, en un contexto histórico, pero de larga duración. Un poco por añadir leña al fuego con el tema de los Castella Tutiora, creo que es importante también ver estos castros en su propia biografía. Y es que si vemos las propuestas cronológicas que van saliendo de estos sitios, lo que vemos es que sobrepasan estos procesos históricos. Entonces, no creo que se pueda negar que sean Castella Tutiora o no, pero que en todo caso funcionarían en algún momento, pero que podrían tener diversas funcionalidades en su larga historia, en su largo recorrido. Hay que pensar que en estos no, porque no tenemos excavaciones secuenciales, pero donde sí las tenemos, por ejemplo en Castroventosa, en Navasangil, en Dehesa de la Oliva, lo que vemos es comunidades que están en estos castros durante 3 o 4 generaciones. Entonces, bueno, son 3 o 4 generaciones que también tienen una vida, también tienen funcionalidades distintas. Entonces, creo que esto es importante a la hora de entender los procesos históricos de emergencia de estos paisajes y las agencias que están representando en los territorios. Y en este caso, el tema del cristianismo me parece muy importante por esta proliferación de los objetos, y en este caso lo que me gustaría plantear como hipótesis es cómo en ciertos territorios, microterritorios, como la cuenca del Sil, las élites regionales en conexión con esa emergencia del Estado suevo, pues tienen un aliado fundamental, en este caso en la Iglesia, que creo que son los elementos que definen muy bien al Estado suevo sobre, por ejemplo, los primeros momentos del Estado visigodo. Esa conexión tan cerrada, tan estrecha entre unas élites y otras en la emergencia de ese proyecto hegemónico de dominación que fue el reino suevo. Y en el caso de la cuenca del Sil, también el planteamiento de que, evidentemente, cada castro, cada sitio funcionaría pues, con su propia biografía, pero que el eje vertebrador de lo que explicaría como hipótesis para trabajar en el futuro en este contexto sería precisamente el SIL, el propio SIL como un elemento de comunicación en conexión con todo lo que se estaba hablando del comercio, el traslado de objetos, el SIL como uno de los elementos vertebradores y todos estos castros, todas estas élites locales conectadas en relación a este tránsito, a este movimiento de materiales con respecto, por ejemplo, a la meseta. Y en este sentido, destacar de nuevo Castroventosa como un ejemplo muy interesante y que queremos relacionar también con otro elemento, que es la propia, no debilidad, tampoco quiero hablar de debilidad o fortaleza de los estados altomedievales, pero sí su fluidez a la hora de articular territorios, y que en el caso del Estado suevo en estos territorios posiblemente no llegara con la misma intensidad como pudo ser en los centros de poder como Braga y la costa, y que en estos sitios necesitara de estas élites regionales para el control de los territorios. En este caso Castroventosa es muy interesante por un dato, y es que es uno de los pocos sitios de este periodo en el cual se ha documentado la producción de vidrio, que bajo mi punto de vista, a partir de mediados del siglo V en el VI, es un producto relativamente de lujo. Esto es un debate, podemos debatirlo, pero para mi gusto, sobre todo por cómo aparece en los contextos, me parece que el producir vidrio o no producir vidrio es un elemento significativo a la hora de tener en cuenta. Y posiblemente sitios como Viladonga, por su extremada singularidad en la materialidad que nos proporciona, debería ser también otro de estos núcleos de articulación del territorio en conexión con escalas más amplias de poder, en este caso, en mi hipótesis, en la emergencia del Estado suevo.
Y ya para terminar, pues un poco volver a la idea de relativizar la identidad étnica como un elemento de articulación de las comunidades, pero reivindicarla como un elemento de articulación política. Porque el reino suevo no deja de ser suevo, y ese yo creo que es el elemento fundamental que nos debería de motivar la investigación y motivar las visiones, ¿no? La identidad étnica como un elemento de articulación del poder en conexión con otras formas de articulación del poder. Pero esto, de alguna manera, lo que hace es, como decía al principio, a partir de esa escena de Monty Python, relativizar esa identidad étnica como uno de los, digamos, deus ex machina de la explicación de este periodo, pero reintegrarla dentro de un discurso narrativo en el cual hay unas élites que requieren cambiar sus formas de dominación del territorio para reproducirse en el tiempo. Y con esto, pues, muchísimas gracias. Venga, cuéntame.